Buenas tardes. Un gusto de verdad poder participar en este encuentro en el que compartimos visiones sobre el tema que motiva en este momento alrededor del censo, pero que tiene proyecciones y tiene eh, elementos que van mucho más allá de esta circunstancia. Me ha tocado el último tiempo coordinar una investigación a nivel internacional sobre el tema de ciudades intermedias. Y esto me ha permitido, con el enfoque boliviano, llevar adelante esta combinación de conocimientos y saberes que son los que en este momento se están desarrollando no solo en América Latina, sobre un tema que nos ocupa y nos preocupa, que es el tema de la migración, del abandono de las áreas rurales, las dificultades de resolver los temas de soberanía alimentaria, la retención de la población en las áreas rurales y esta nueva realidad que se dio en el mundo con la revolución industrial, pero que recién está llegando a Bolivia sin la revolución industrial, que es el crecimiento de las ciudades. Le he puesto como título estudio de caso la geografía, la población y las ciudades intermedias, porque asumo que a partir de estas categorías que son sobre las cuales nos han invitado a este debate, son posibles abordar. Tomo como primer elemento la población mundial. La población mundial adquiere características urbanas. Esta es una información generada por el Sistema de Naciones Unidas con la población que queda claro y convierte a América Latina y Estados Unidos, en general a América, como el continente con mayor población urbana, que no quiere decir necesariamente que se viva en ciudades o que se cuente con las condiciones que tienen las ciudades, pero que en las concentraciones sí tienen esa cualidad. Y fíjense, cuando se hizo este mapa, estaba todavía Bolivia como, con población menor a 75.000 habitantes. El color verde señala 75% en adelante. En ese momento, en América del Sur, solo Ecuador, Paraguay, Bolivia y las Guyanas, con sus nombres actuales, tenían esta situación, y Centroamérica. Y la verdad es que ya se dio el paso. Bolivia está con color verde. Y relievo el dato de que Uruguay en este momento ya tiene el 95% de su población viviendo en área urbana. Nosotros estamos alrededor del 75%, haciendo proyección sobre el censo del 2012 y en un camino acelerado, como veremos por los datos posteriores. Son las exigencias que se plantean desde el punto de vista de movilidad, residuos, salud, planificación urbana y educación. Y fíjense, hago referencia nada más, luego podrán verlo con más tranquilidad cuando así lo deseen, cómo estos datos plantean dificultades muy complicadas a los relativos al cambio climático. No es favorable para América Latina el tema del cambio climático por los riesgos que están enfrentándose en este momento en temas de inundaciones, en temas de sequías, en temas de dificultades vinculadas a la situación. Hemos realizado una investigación internacional que ha reunido, establecido una alianza de 9 instituciones internacionales que tiene un acompañamiento de 4 organismos que trabajan sobre estos temas, que hemos organizado, decía, me ha tocado coordinar 2 encuentros internacionales en el que hemos ido debatiendo en diferentes países con la participación en otro coordinado por Uber en
en Florencia, en Colombia, y que reúne en este momento una experticia de 130 investigadores de 18 países y que están en la página que se incorpora. Esta investigación internacional agrupa estos países, y estos son los 18 países que han aportado a través de sus investigadores, los 130 investigadores con sus conocimientos. Y entramos a Bolivia. A ver, este primer cuadro, cuya fuente es el Instituto Nacional de Estadística, plantea tres momentos que son estratégicos tomar en cuenta. El primero es el arranque, el censo de 1950. En 1950 Bolivia tenía el 26% de su población en área considerada urbana y el 74% considerada rural. Fíjense el momento en el que se junta el 50 y el 50% es alrededor del año 83. Y es importante señalar que a partir de este año se producen en Bolivia eventos y situaciones que desencadenan una movilidad desde el punto de vista migratorio muy fuerte. El primero de ellos es que durante estos años se produce el fenómeno del niño y de la niña simultáneamente, sequía en el altiplano, sobre todo en Potosí, e inundaciones en el oriente, que ocasiona y produce, recordarán ustedes la famosa inundación de marzo del año 83, que ocasionó la creación del Plan 3000. Se produce en este tiempo la hiperinflación, que en su pico más alto llegó a 27.000%, el promedio 7.000% en general. Y el tercero, el cambio de la matriz productiva y económica a partir del decreto 21060, que rompe un esquema de naturaleza productiva vinculado a la minería que ocasiona una migración muy fuerte, sobre todo hacia la zona del Chapare. Bien, a partir de ahí tenemos una tendencia que es la que está acompañando los procesos similares en América Latina, similares en el mundo, que nos golpea y que nos llama la atención muy fuerte porque la impronta boliviana sigue siendo gira alrededor de lo originario, indígena y campesino. Bien, esto nos obliga entonces a tomar en cuenta, a considerar que a partir del último censo, el del 2012, que es el que está ya en la franja derecha y cuyo primer dato fue de 67% urbano y 33% rural, ajustado y con las proyecciones que se han ido produciendo, se han ido generando y que están agravadas por la pandemia, nos dan un número en este momento superior al 78% viviendo en área urbana. Verificado que será luego de la realización del censo que todos estamos esperando. ¿Cuál es la estructura de los municipios en Bolivia, de los 339 municipios? Hay uno con 1 millón de habitantes o con una población mayor de un millón de habitantes, que es Santa Cruz de la Sierra. Hay 3 con una población mayor de 500.000 habitantes, El Alto, La Paz y Cochabamba. 3 con poblaciones mayores de 200.000 habitantes, Oruro, Sucre y Tarija. Y 5 con población mayor a 100.000, Potosí, Sacaba, Quillacollo, Montero y Trinidad. Cuando yo traslado esto esta es la estructura. Y tenemos 71 municipios entre 100.000 habitantes y 20.000, que son los que hemos incorporado en Bolivia para hacer el análisis de ciudades intermedias. Y el dato más duro, más complicado, de los 256 municipios con población menor de 20.000 habitantes. Bien, si fuéramos estricto sensu a establecer comparaciones, en Colombia, por ejemplo, las ciudades intermedias están clasificadas arriba de 250.000 habitantes. No hay una homogeneidad y depende muchas veces de las cualidades de los países y las situaciones que tiene cada uno de ellos. Pero el conflicto, la complicación, y lo vamos a ver con mapas,
es que efectivamente esta estructura organizativa de los 339 municipios nos crea una dificultad porque en la extensión, 1.098.000 kilómetros cuadrados, y la bajísima población que tenemos en este momento, proyectado por el INE alrededor de 11 millones, establece una dificultad por la ausencia de caminos estables permanentes y las dificultades productivas que significa vivir en esos lugares. Hemos realizado una proyección utilizando los datos de los censos anteriores, otra vez tomando el año 50 como base, la variable del año 83 de 50 y 50, y luego la del 92, 2001 y 2012. Y los datos sobre los que hemos trabajado en esa proyección nos ofrecen estos números. Hoy somos 11 millones. En el censo del año 32, estamos haciendo una proyección a un censo más, seremos alrededor de 15 millones. Esto no está escrito en piedra y no es palabra de Dios, pero estas son las proyecciones sobre las que estamos trabajando. Hoy, el 70% de la población vive en los departamentos del eje central. Cuando digo hoy, estoy haciendo referencia a los datos del censo del año 2012. Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. El año 32, este porcentaje subirá al 83%. Hemos ajustado y estamos sobre el 85% y subiendo. Estos son datos pre-COVID, tengo que señalarlo para precisar, el ajuste que estamos haciendo con el COVID incluido nos está, voy a usar una palabra decorosa, asustando en términos de proyecciones, y hemos detenido la realización de más proyecciones hasta esperar los resultados del censo. Con esos datos, aproximadamente el 75% de la población ya vive en área urbana, y el año 32 será el 90%. Resulta que en 900 kilómetros cuadrados solo viven 1,5 millones de habitantes. En este momento, el año 32 será en 1 millón de kilómetros cuadrados potencialmente, técnicamente sin población. ¿Qué quiere decir esto? Que si vamos a tener 15 millones y el 90% de la población vamos a vivir en ciudades, esta es una operación matemática, será que tendremos 1,5 millones de habitantes en 1 millón de kilómetros cuadrados. Eso no causa masa crítica para realizar procesos de desarrollo que puedan ser armónicos, que puedan ser equilibrados y que puedan ser consistentes. Y el dato que más ha incomodado es el de señalar que aproximadamente el 50% de la población nacional vivirá en el departamento de Santa Cruz. Y recargo departamento, 7,5 millones, porque el otro dato que nos incomoda absolutamente a todos, por razones diversas, es que en esta proyección el área metropolitana de la ciudad de Santa Cruz tendrá alrededor de 5,5 millones. Y esto lo verificamos cuando analizamos en relación del censo 2001 a 2012, cómo han crecido o cuáles son las principales ciudades, municipios receptores de población. Y fíjense, no es novedad para nadie, el único tema es que aquí lo vemos con características objetivas y numéricas. Está Santa Cruz de la Sierra con un crecimiento porcentual del 28% del 2012 al 2001, y este número terminó siendo mezquino porque al número inicial que el INE había proporcionado, que era de 1.700.000, se redujo a 1.400.000. Pero vamos a tomar los datos que dice el INE. El Alto con el 30%, la ciudad de Cochabamba con el 22%, Sacaba, Tarija, Guarnes, fíjense el crecimiento de Guarnes intercensal 2001-2012, 112.73%. La Guardia, 125.74%. Están las capitales de departamento y las conocidas en términos de desarrollo, Montero, Trinidad, La Asunta, Vinto, con sus porcentajes de crecimiento relativo, porque
en términos de números, pues es bastante menor. Uyuni ha crecido con el 58%, pero claro, esto significa pasar de 18,000 habitantes a 29,000. No es el cambio radical que tiene, por ejemplo, Warnes, que de 45,000 sube a 96,000, o La Guardia, que de 39,000 sube a 89. Bien, este es el dato que luego se corrobora con un mapa para ponerlo en contexto. El segundo cuadro expresa los municipios expulsores, según el censo, otra vez comparativo del 2001 y el 2012. Y aquí empiezan a haber algunas novedades. Voy a señalar tres. El primero es que el municipio expulsor, el número 25, es el de la ciudad de La Paz. La Paz ha decrecido en un menos 3,38. Este es un decrecimiento de 26,000, casi 27,000 habitantes. Y esto es llamativo porque hemos visto cómo en el cuadro de los municipios receptores y de crecimiento, el Alto tiene una proporción de crecimiento vinculado al 30,54. Bueno, el primer dato que llama la atención, que fue objeto de grandes debates, es primero el de la ciudad de La Paz. Llama la atención la proporción de pérdida de población en la mayoría de estos municipios es relativamente pequeña en número, para decirlo de alguna manera, porque son municipios otra vez pequeños. Pero nos llamó la atención dos fundamentalmente. En el puesto, en el departamento de Santa Cruz, el municipio General Saavedra, que decrece un 14%, de una población de 16,000 baja a 14,000. Y nos llamó la atención porque el que ubique geográficamente de Saavedra sabrá que está alrededor de uno de los polos de desarrollo productivo más importantes de Santa Cruz, en el que además hay 3 ingenios azucareros importantes. Está el histórico de Guavirá, está Unagro y está Aguaí. Bueno, fuimos y hicimos la investigación en razón o cuáles podrían haber sido la causa del decrecimiento cuando hay una actividad comercial y económica productiva agropecuaria tan grande. La explicación técnica fue relativamente sencilla. Esta zona de este municipio fue uno de los dotados durante la Revolución Nacional, el MNR, con concesiones de la Ley de Reforma Agraria de 50 hectáreas a todos los campesinos, jornaleros y trabajadores de las haciendas que había en aquel entonces. Y era una de las zonas de mayor producción de fruta y de verdura del departamento de Santa Cruz. Bueno, con el crecimiento de la industria, de la agroindustria y la mecanización, muchos de los pobladores de la zona fueron vendiendo sus propiedades, inmigrando a Montero, inmigrando a Santa Cruz. Y esta es una de las razones por las cuales, siendo un área de producción tan alta en soya, en ganadería y en caña, ha decrecido. El otro que nos llamó la atención y fuimos y hicimos el mismo estudio es Santa Ana de Yacuma, en el Beni. De 22,400 habitantes bajó a 18,000, perdió el 17%. ¿Cómo es posible? La pregunta inicial era para la investigación, que un municipio con un potencial de desarrollo ganadero tan grande, desde el punto de vista del crecimiento económico y productivo, hubiera decrecido en población. Bueno, aparecieron dos datos, uno de naturaleza objetiva, geográfica, y el otro de naturaleza simbólica, para no usar otro término. ¿Cuál es el geográfico? Santa Ana de Yacuma es uno de los puntos más bajos del territorio del Beni. Por lo tanto, cuando se producen las anuales inundaciones, el crecimiento de las aguas de los ríos, es el lugar al que llegan primero las aguas y en el que quedan más tiempo. Entonces, esta lucha contra la naturaleza por parte de mucha de la gente termina cansando, termina agotando y terminan yéndose. Y el segundo elemento, el simbólico al que hacía referencia, es que esta zona fue tomada desde hace muchos años
por el narcotráfico como un lugar de actividades económicas y de negociación. Y el riesgo de vivir en este lugar se expresaba de manera permanente en inseguridad para las familias que no querían pasar por este hecho y han terminado migrando. Fíjense cómo se producen eventos tan peculiares, tan especiales a la hora de estudiarlos en el campo, en el territorio. Para entender el tema, el proceso y el desarrollo de las ciudades intermedias en Bolivia, hemos estudiado 25 ciudades. Estas 25 expresan la totalidad del comportamiento poblacional boliviano. Estas 25 ciudades intermedias están fuera de las áreas metropolitanas, así tengan una población entre 20 y 100.000, que es el número. Notarán dos datos que son llamativos. Hemos incorporado a dos ciudades que están por encima de la media en un caso y por su naturaleza de capital en otro, es el caso de Cobija y el caso de Camiri. Porque si quitáramos a Cobija, y lo veremos en los mapas que vienen a continuación, dejaríamos un espacio sin posibilidad de articulación territorial, geográfica y poblacional de servicio. Y en el caso de Tarija, si sacáramos de Tarija o del mapa de ciudades intermedias a Tarija, que tiene una población mayor de 200.000, no habría forma de entender la articulación espacial territorial de la población y de los servicios. Bueno, en estos 25 que sobre 51 ciudades intermedias que no están alrededor de las capitales y de las regiones metropolitanas, nos han ofrecido una posibilidad extraordinaria en términos de experiencia y de hallazgos que los voy a compartir. El primero de ellos, este es el mapa más complicado, es el más doloroso, pero el realista sobre el que tenemos que trabajar. Aquí están los 256 municipios con población menor de 20.000 habitantes. Hemos hecho la investigación y en estos 256 municipios no hay un hospital de segundo nivel, lo que quiere decir que tampoco hay una serie de servicios en materia de salud básica. No hay tomógrafo, impensable, no hay centros, no hay laboratorios de análisis clínico, no hay institutos radiológicos, no hay aporte o soporte. Uno va poniendo la palabra no hay, termina preocupando porque aquí aparece lo que hemos denominado la presión migratoria. Hemos elaborado una investigación sobre 131 variables que lo que hacemos es llegar a un sitio y el primer contacto es cumplir las preguntas del sí o del no. ¿Hay o no hospital de segundo nivel? ¿Hay o no oficina de registro civil? ¿Hay o no oficina de CEGIP? Y cada una de ellas, comprenden ustedes, tiene una complejidad respecto a los servicios que ofrecen. Y se va complejizando cuando entramos a juzgados, a Ministerio Público, a asistencia técnica, a mercado, a oficinas bancarias. Y de esas 131, mientras más no existan, mayor presión migratoria se estará dando. Por un dato elemental. Si donde yo vivo no tengo lo que necesito a la hora de requerir un servicio, tengo que buscarlo fuera. Imagínense ustedes a dónde tienen que ir los que viven en estos lugares morados para recibir el servicio que están buscando. En algunos casos estamos hablando de 300, 400 kilómetros. Y este mapa todavía es generoso porque hemos debido respetar el tema de la población. Pero de este mapa, si tuviéramos que ser técnicos, debiéramos retirar el municipio de San Ignacio de Velasco, esta mancha blanca grande que está al lado derecho al medio, porque en la relación territorio-población es demasiado extenso para tan poca población. Y lo mismo ocurre con Charagua, abajo del departamento de Santa Cruz. Charagua, hoy el territorio indígena Yambae, es el área territorial local más grande, más extensa de Bolivia, tiene 74.000 kilómetros cuadrados y solo tienen
en el censo, 34.000 habitantes que están decreciendo. Entonces, ese espacio tan grande también adquiere el color morado, porque no hay forma de brindar servicios a toda la población que hay ahí en ese territorio. Lo mismo que en la parte del altiplano, entre Potosí y Oruro, que aparece una mancha blanca muy grande, es todo el salar, las áreas vinculadas al salar, que no tienen la población suficiente tampoco y tendrían que estar en morado. Entonces, imaginémonos este mapa, lo estoy respetando o estamos respetando sus colores por el tema de la población, pero tanto San Ignacio de Velasco como Charagua, como la zona de Potosí vinculada al Salar de Uyuni, debiera estar en color morado. Las franjas rojas que aparecen son las capitales del departamento. Este mapa se complementa con este siguiente. Estos son los 30 municipios con población mayor de 45.000 habitantes que en este momento agrupan numéricamente con la proyección que ha ofrecido el INE casi el 75% de la población boliviana. Y la suma geográfica de estos territorios, de estos 30 municipios, no llega a el 8% del territorio. Vuelvo al mapa anterior para dar un dato más que tiene característica política, y esto va en relación al censo. De estos 256 municipios con población menor de 20.000 habitantes, 220 tienen alcalde del MAS. 220. Y llama la atención, es una paradoja a todas luces, que estos municipios están apoyando la postergación del censo, siendo los que están sufriendo la presión migratoria más alta precisamente por la falta de servicios y por las distancias. Y que si se posterga el censo en los tiempos que el gobierno estaría proponiendo, ya lo sabemos, los datos de corrección poblacional y económico recién podrían aplicarse el año 2026, en 4 años más. Volvamos a este. Fíjense, en el departamento de Pando solo hay un municipio con más de 45.000 habitantes, que es la capital, Cobija. En el departamento de Oruro solo hay uno, que es la capital, Oruro. En el departamento de Potosí solo hay uno, Potosí. En el departamento de Chuquisaca solo hay un municipio con más de 45.000, que es Sucre. Hay 2 municipios con más de 45.000 en el Beni, Riberalta y Trinidad. Hay 2 en Tarija, es El Cercado y Yacuiba, y los demás están en el eje central. Fíjense, de estos 30, 16 son los que están en el departamento de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, principalmente vinculados y relacionados al área, a las regiones metropolitanas, un poquito más por San Ignacio de Velasco, un poquito más por la zona de Yapacaní y Chilo en el caso de Santa Cruz, y de Carrasco al otro lado y el Chapare. Pero este es el país real. Aquí es donde la gente ha decidido vivir. Esto no es el producto de una planificación estratégica territorial, de un plan de ordenamiento, de un acompañamiento poblacional de crecimiento. Esto es lo que la población ha decidido. Y cuando esto lo convertimos en economía, y lo hago con una metáfora, supongamos que este sea el mapa de Bolivia visto desde el satélite y de noche. Bueno, nos vamos a encontrar que existen 3 lugares con una posibilidad, con una luz muy grande, que es donde se está generando economía. La luz más grande es la que tiene el departamento de Santa Cruz, efectivamente, es casi todo el departamento de naturaleza productiva. El otro es el Alto, no la ciudad de La Paz. La proyección económica y de desarrollo productivo que tiene la ciudad de La Paz en términos proporcionales es menor a la del Alto. En el Alto se realiza la transacción económica que genera la producción de oro,
El otro lugar es el Chapare, por la producción excedentaria de la hoja de coca y la producción de cocaína, hay que decirlo con nombre y apellido. Y tenemos pequeñas lucecitas repartidas en el territorio. Riberalta es una de ellas, extraordinaria, veremos un análisis en la medida de lo posible. Obviamente está Tarija con El Cercado y con Yacuiba, pero en los demás casi desaparece la luz en el territorio. ¿Cuál es la consecuencia de esto para seguir con la metáfora? Quien está viviendo en la oscuridad y necesita luz para vivir va a ir a los lugares en los que supone existe economía, en los que supone hay una generación productiva de excedente, en el que supone hay oportunidades. Y otra vez, todo esto es parte de un crecimiento que no responde a una política pública, sino a situaciones objetivas, materiales de la realidad objetiva. Y esto es lo que nos llama otra vez a la urgencia en términos del censo, porque si esto sigue así, si yo cruzo ambos mapas, tengo la posibilidad de afirmar que todos los días alguien sale de aquí y se va a uno de estos lugares. Y en algún momento tendremos que enfrentar eso. Hemos realizado algunos mapas para ir interpretando. Estos son los 51 municipios de ciudades intermedias relacionadas con el número de la población a la que hacía referencia y que están en color verde y en color amarillo, porque esos son los que hemos ido estudiando. Aquí están los que están en color amarillo son los investigados, los que están en color verde son los que todavía no están investigados. Estas ciudades nos permiten entonces tener la posibilidad de una ocupación mayor a la que hay que buscarle lugar y que hemos asumido con el tema de ciudades intermedias. La calidad de nodos de servicios articulados entre sí. Nodos de servicio que puedan tener concentrado la mayor cantidad de servicios básicos para que la población no tenga que irse más lejos. Y aquí aparecen dos nodos que resultan interesantes estudiarlos. Uno es Riberalta, lo veremos más adelante. Otro es Camiri. A este mapa vinculado a ciudades intermedias hemos incorporado las ciudades que se consideran turísticas, que la mayoría de ellas no tienen el número de población de 20.000 habitantes, pero que si las incorporásemos como centros dinámicos de economía y de generación de impacto, de excedente económico y simbólico, habría la posibilidad de ir rellenando un poco el territorio para darle oficio. Hemos hecho lo mismo con las áreas protegidas, que son en algunos casos relacionadas directamente con municipios y con ciudades vinculadas a las áreas rurales. Si nosotros vamos cruzando estos mapas, fíjense, lo hemos hecho acá, de ciudades intermedias, más ciudades de fronteras que adquieren una calidad especial por temas de soberanía, más municipios turísticos, estamos encontrando que se va llenando el país, el territorio del país. Y esto nos obliga, desde el punto de vista material, entonces, a pensar en dinámicas ya no solo que se están produciendo de manera autónoma por reproducción a partir de necesidades concretas y puntuales de la población, sino además a buscar inducción, orientación, espacios, porque uno de los datos que, repito de nuevo, en relación a la proyección al año 32, es que si somos 90% viviendo en área urbana, ¿qué haremos con 1 millón de kilómetros cuadrados técnicamente sin gente, sin población? Bueno, hemos tenido un modelo de estudio en población para ir aproximándonos a realidades objetivas y hemos tomado el caso de Riberalta. El crecimiento nacional, el primer dato que dio el INE el año sobre el censo del 2012 fue de 1.57. El Beni creció 1.25, menor al promedio nacional. El crecimiento de las provincias del Beni
era en primer lugar la provincia de Bacadíes. Fíjense que aún en términos de porcentaje el crecimiento es relativamente es menor del departamento, pero ya venía con un crecimiento muy alto en del 92 al 2001, que era el 3.44. Sin embargo, Riberalta, que es la capital y la primera sección, sube 1.31, mayor a la departamental, y la segunda, Guayaramerín, que mantiene de alguna manera la población en relación al del año anterior. Bueno, estos datos los hemos trasladado sobre el área de influencia que tiene Riberalta. Y fíjense, Riberalta tiene un área de influencia sobre 3 provincias del Beni: Yacuma, Mamoré y Vallivian. Porque la población que vive en estos lugares donde están las estrellas que he colocado, tienen que optar entre ir a Trinidad, que está acá abajo, o ir a Riberalta. Y por razones de acceso, de cercanía y de servicio, van a Riberalta. Y van a Riberalta, además de obviamente los 100.000 habitantes, para redondear, que tiene, los 50.000 que tiene Guayaramerín. Estas son las poblaciones de las provincias del norte cuya influencia termina dirigiéndose hacia Riberalta. 120.000 habitantes, sobre los datos del censo del 2012. Lo mismo ocurre con relación a Pando. Fíjense, las 4 provincias de Pando, que están al otro lado del río Madre de Dios y que suman 50.000 habitantes, Federico Román, Madre de Dios, Manuripi y Abuna, frente a una necesidad de servicio de salud, de educación, de economía, de suministro, de alimentación, no se van a la capital, a Cobija, que está a 350 kilómetros. Cruzan el río Madre de Dios y están en Riberalta. Entonces, la influencia de Riberalta está planteado en 3 provincias del norte del Beni y en 4 provincias del departamento de Pando. Indudablemente, esta cualidad de ciudad intermedia que tiene Riberalta para cubrir todo lo que corresponde a el norte amazónico boliviano, pues adquiere una importancia fundamental. Otros es el caso del departamento de Tarija, para entenderlo. El censo, y tomamos Tarija porque es el departamento con mayor equilibrio población-territorio, del de mayor estabilidad. Crecimiento nacional 1.57, el de Tarija 1.69, superior a la media nacional. Es el de mayor estabilidad, como estaba señalando. El de mayor crecimiento en el censo del 2001-2012 es la provincia de Cercado, con 2.26. Recuérdense que Tarija tiene 1.69 de crecimiento departamental. Bueno, la provincia de Cercado ha crecido en 2.26, pero ya venía con un crecimiento de 3.77 del censo 92-2001, lo que le daba una posibilidad muy grande en términos de incremento de población. Estamos hablando que la provincia de Cercado tiene a Tarija como su único municipio. El municipio de Caraparí ha crecido 3.69, de 9.000 habitantes a 15.000. Villamontes, 3.61, de 23.000 a 39.000, casi 40.000. Otra vez, estos son los datos del censo del 2012. Quien tuvo crecimiento negativo, el único municipio que ha tenido crecimiento negativo de los 11 de Tarija, es Patcaya. Decreció en 500 habitantes, en 0.28. El de menor crecimiento relativo es 0.28, Bermejo, Yacuiba 0.83. Pero fíjense que mantienen desde el punto de vista del equilibrio un porcentaje por arriba del 0, lo que quiere decir que se mantienen, se han mantenido.
quien ha muerto, quien ha migrado, han tenido hijos los que han quedado y se mantienen en el número que estaban. La provincia Méndez, 0,76, la provincia Burnedo-Connor, 0,85. Y cuando uno esto lo lleva al mapa, encuentra entonces cómo la relación de ciudades intermedias y de relacionamiento está dado en función de el cercado, en función de Yacuiba, en función de Villamontes, en función de Palcaya, Yacuiba, y acá era Caraparí, como ciudades menores, y la que está abajo en Bermejo. Fíjense cómo la articulación territorial de Tarija, estableciendo relaciones de articulación de nodos de servicio, permite cubrir potencialmente la totalidad del territorio por la propia relación poblacional. Y hemos hecho esto mismo con un municipio, por la importancia de combinación histórica, de combinación poblacional, de migración. Es un municipio de referencia en la construcción de lo cultural, los chiquitanos en todo el oriente. Es un municipio escuela. Hemos creado un modo de trabajo que nos ha permitido convertir a San José en un referente desde el punto de vista de desarrollo local y municipal. Es un modelo entre las ciudades intermedias, pues hay 311 municipios con población menor de 50,000 habitantes, que es la población que tiene San José. Entonces puede convertirse perfectamente en un referente de modo de acción. Y eso está dado por un crecimiento, además, desde el punto de vista de población con una migración muy alta. La población ha subido en 3,81, de 16,000 habitantes a 29,000. Lo ponemos en comparativo con relación al nacional, de 1,57 y 2,11 del departamental, y nos damos cuenta la importancia que tiene en términos de su crecimiento. No es el que más crecimiento tiene en el departamento. Recuerdo, La Guardia y Guarne están por arriba de 6, pero en este caso está expresando un sitio y un lugar estratégico, alejado de la capital. San José de Chiquito está a 280 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz. Volvamos al tema de Santa Cruz, el dato que les daba. La proyección poblacional. Nacional 1,57, departamental 2,11. La Guardia con 0,21 entre el 2001, entre el 92 y el 2001, y 4,98 el 2012. Guarne 3,6 y 4,74 de crecimiento. San José de Chiquito, que ya vimos, un crecimiento de 3,81. El Puente, un crecimiento de 3,51. Yapacaní, 3,37. Y la población que está al lado derecho, en la columna derecha que tiene según el censo. Ascensión de Guarayo, 3,34. Cuevo, 2,92. Quirusillas, 2,89. Saipina, 2,47. Porongo, 2,42. Montero, 2,39. Fíjense cómo, desde el punto de vista de organización del territorio, en el caso del departamento de Santa Cruz, la posibilidad de armar relaciones efectivas en materia de producción de servicios está dada a partir de esta diversidad de actores con esa posibilidad poblacional. Y quiero concluir con los datos generales de Cochabamba. La tasa de crecimiento intercensal de Bolivia, repito otra vez, fue de 1,57. Cochabamba tuvo 1,54, menor al crecimiento nacional, menor al 2,11 de Santa Cruz y menor al 1,18 del departamento de La Paz. Esto es importante, estamos hablando no del departamento, estoy hablando de las capitales. Esto es importante señalarlo en relación a lo que significa el crecimiento intercensal nacional. El referente de 1,57 me marca
de qué manera la población está respondiendo a crecimiento o a decrecimiento. La ciudad de Cochabamba ha tenido un crecimiento de 1.61, La Paz menos 0.34, ya lo vimos, Santa Cruz 1.98. Hay 16 provincias con crecimiento, de las 16, 9 tienen crecimiento, 7 tienen decrecimiento, y esto es importante señalarlo comparativamente con Chuquisaca. Aquí el número está ajustado. Chuquisaca tiene 7 provincias que decrecen sobre las 10 que tiene el departamento. El Chapare es el que mayor ha crecido, 2.57. El de mayor decrecimiento es Arani, menos 2.72. De los 47 municipios de Cochabamba, 31 crecieron o se mantuvieron, 16 decrecieron. El municipio de Arrieto, en términos de números relativos, es el que más creció, 4.8, y el de mayor decrecimiento, Vacas, menos 3.56. Bien, este dato o esta exposición deja en evidencia, trata de hacerlo. ¿De qué manera la dinámica poblacional en el territorio se ha dado a partir de realidades objetivas, de dinámicas autónomas, de ausencia de planificación, de ausencia de acompañamiento a procesos censales y a la consecuencia de los procesos censales? Esto deja en evidencia la ausencia de conciencia urbana. En Bolivia seguimos discutiendo temas vinculados legítimamente desde el punto de vista político a lo originario, indígena y campesino, cuando ya vivimos en ciudades, cuando no existen respuestas a la presión migratoria sobre las ciudades, cuando los gobiernos municipales de áreas urbanas están con dificultades para administrar la presión migratoria que se genera fundamentalmente en esas 30 municipios, ciudades a los que he señalado, y la ausencia de una respuesta, esto es lo más complicado, la ausencia de una respuesta de un Estado que se asume originario, indígena y campesino al despoblamiento rural. Espero que estos datos puedan servirnos para ayudarnos en la reflexión. Muchas gracias.